Es cierto que la vida en este mundo es muy difícil, hermanos míos. Hay momentos muy difíciles que tenemos que enfrentar. Y muchos de esos momentos difíciles que vamos a enfrentar es debido a que tenemos un adversario, un enemigo. En ocasiones la enfermedad no es traída, hermanos, directamente de Dios. En ocasiones es el diablo el que actúa y, hermanos, hace que nos enfermemos, hace que padezcamos momentos muy difíciles en nuestra vida. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué como creyentes tenemos que pasar por momentos de dolor, de preocupación, de ansiedad? Hermano, la razón es porque mientras el cristiano esté en esta tierra, el cristiano está en un campo de batalla. El cristiano es un soldado que no está en un desfile militar, sino en un campo de batalla, en una guerra. El apóstol Pablo al joven pastor Timoteo en el capítulo 2 de su segunda carta, el versículo 3, le diría a Timoteo: Timoteo, sufre y pelea la buena batalla de la fe. Timoteo, tú eres un soldado, le dice Pablo, y como soldado vas a tener que sufrir en el campo de batalla. Tú tienes un enemigo, Timoteo, un enemigo directo, y ese enemigo es el diablo. Hermanos, nunca tenemos que perder de vista que tenemos un adversario cruel, un adversario despiadado. Si tú eres creyente, tienes que ser consciente de que el diablo te odia y te va a odiar hasta el último día de tu vida. El diablo te odia porque tú amas a Cristo. Él te odia porque tú eres la imagen viva de nuestro Señor Jesucristo. Él te odia porque tú eres un desertor de su reino y porque un día huiste por la gracia de Dios de su reino al reino de Cristo. Así que el objetivo de Satanás, desde el momento en el que tú viniste a Cristo en arrepentimiento y fe, va a ser destruirte, hermano. Destruir tu familia, destruir tu vida, destruir todo lo que tienes a tu alcance. Él es el enemigo de nuestras almas. Y no es cualquier enemigo, hermanos. Me uno a las palabras de John Blanchard, de este pastor, decía: se nos opone un enemigo viviente, inteligente, pleno de recursos, astuto, que puede sobrevivir a los cristianos más viejos y trabajar más que los más ocupados, pelear más que los más fuertes y burlar a los más sabios. Pastor Blanchard decía: este es un enemigo inteligente, astuto, tan astuto que puede hacer caer hasta el más veterano de los soldados de Cristo. ¿Acaso tú no conoces a alguien a quien tú decías: este hermano, yo no creo que nunca le pase esto, y le pasó? Yo recuerdo muy bien cuando era niño, el pastor muchas veces, Pastor Daniel, colocó ese ejemplo. Había un pastor en la iglesia donde el Pastor Daniel pastoreó, ¿no? Por primera vez aquí en Cochabamba, la iglesia Nueva Edén. Y bueno, uno no podría pensar que este hermano tenga algún pecado o algo que esconder. Era un predicador, un hermano, un pastor, hermanos, de la iglesia. Y yo recuerdo muy bien que un día, saliendo con mis papás a comer por ahí, en la calle, pasando, yo veo, no de casualidad, al pastor con otra mujer, comiendo y dándose de boquita el alimento, así. Se estaban medio queriendo cinturear, hacía la idea, hermanos, abrazar al pastor, pero la mujer con el que él estaba no era su esposa. Era otra hermana, una hermana que yo conocía también de la iglesia, que no tenía nada que ver con él.
Y yo recuerdo muy bien, hermanos, que llegó el domingo en la iglesia, su hija era mi amiga. Éramos pequeñitos, habrá debido de ser los hermanos, 6, 7 años de edad. Y me acuerdo, en forma de chiste, yo le dije a su hija, le digo, oye, ¿a que no sabes, en esta semana le he visto a tu papá? Y le he visto con su chica. Y su chica había sido esta hermana, le digo a ella. Ahí sí está en la iglesia su chica. Y la niña, hermanos, me miró sorprendida. Yo, hermanos, yo inocente, estoy diciendo en forma de broma, en chiste, estas cosas. Ella llegó a la casa, hermanos, le dijo a su papá que yo la había visto así. Y, hermanos, se armó en la iglesia un problema grande. El pastor caminando con otra mujer en la iglesia. Hermanos, yo vi con mis ojos caer a hombres que uno podría decir no van a caer, y cayeron, hermanos. Mi abuelo me contó de muchos pastores, de las cuales él tenía, hermanos, una esperanza, una luz, pero estos pastores cayeron también. ¿Por qué caen, hermanos? ¿Por qué los veteranos, los soldados más veteranos son propensos a caer? Porque el enemigo de nuestras almas es muy fuerte, hermanos. Es más astuto, trabaja más que los que están ocupados. Él no descansa, hermanos, y un movimiento en falso, un descuido, un desliz es suficiente para este enemigo, hermanos, para hacernos tropezar. Es tan astuto y tan poderoso Satanás, que fue el causante, hermanos, de la caída de la humanidad. Satanás tentó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos lo tenían todo, vivían en un paraíso, tenían la comunión perfecta de Dios, y aún así cayeron en manos de Satanás. Los tentó, les hizo pecar, y juntamente con Adán y Eva caímos todos nosotros. ¿Por qué, hermanos, hoy en día estamos orando ahora por una hermana que está padeciendo de cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué viene el cáncer a este mundo? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la muerte? Porque Adán y Eva, en un simple desliz, en un momento de descuido, fueron tentados por el diablo, cayeron en sus garras, y, hermanos, fue grande su ruina. Satanás es un enemigo cruel y astuto, es el enemigo de nuestras almas. Y si eso hizo con Adán y Eva, la pregunta es, ¿qué es lo que nos espera a nosotros? Que vivimos en un mundo caído y que aún no tenemos la comunión completa y plena de Dios, hermanos. Nos falta llegar al cielo. ¿Qué podemos hacer nosotros para estar firmes ante las acechanzas del diablo? Y quiero que me acompañen ahora a Efesios capítulo 6 y versículo 18. El apóstol Pablo, en ese capítulo 6, el verso 18, nos va a exhortar, hermanos, y nos va a exhortar con estas palabras. Efesios capítulo 6, verso 18. Verso 17, vamos a dar lectura. Dice la escritura: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Voy a volver a leer eso, hermanos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Éfeso a que tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es por eso que he titulado este sermón El soldado y su espada. ¿Cómo vamos a poder estar firmes contra las acechanzas del diablo? Toma la espada del Espíritu como buen soldado de Jesucristo. Esa es la enseñanza de esta tarde, hermanos míos. La espada del Espíritu en este pasaje es una de las piezas que se conoce en la Escritura como la armadura de Dios. Es parte de la armadura de Dios. Esta armadura de Dios es la única armadura que sirve para poder defenderse y atacar a este enemigo. Y en especial la espada. Hermanos, la espada para un soldado era un instrumento único.
Es una pieza única para un soldado. ¿Por qué? Porque la espada es la única pieza que le ayuda al soldado a defenderse y atacar. Por eso es importante esa pieza. Mientras el soldado esté agarrando su espada contra su enemigo, el enemigo va a tener distancia contra este soldado. Y a medida que el enemigo tenga distancia con el soldado va a estar a salvo. Es un instrumento de defensa, pero al mismo tiempo es un instrumento de ataque, porque con la espada el soldado puede atacar y puede herir a su enemigo. Y es por eso que el apóstol Pablo nos está diciendo en esta tarde: tomen la espada del Espíritu. No sirve de nada tener una espada en el cinturón. No sirve de nada tener la espada ahí. Tienen que asirse, tienen que empuñar, desenvainen la espada y luchen como buenos soldados de Cristo. Ahora la pregunta es: ¿qué espada está pensando Pablo cuando está hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? El apóstol Pablo, hermanos, en este pasaje no está pensando en la espada larga que usaban los soldados romanos en aquel tiempo, sino más bien él está pensando en la espada corta. Había una espada chiquitita que el soldado romano usaba, una especie de daga. Y Pablo está pensando, está señalando a esta espada para identificar a la palabra de Dios. Mientras el diablo te está atacando con la mentira, Pablo va a decir: usa la daga de la verdad. Mientras están entrando a tu mente pensamientos engañosos, suprime esos pensamientos con la palabra de verdad, con la palabra de Dios. Es la daga. Ahora es interesante, hermanos, que en aquel tiempo los soldados utilizaban esta daga, los soldados romanos, para combatir con su enemigo cuerpo a cuerpo. Los soldados tenían que ser bien diestros para usar esta daga, esta espadita pequeña. No podían usar torpemente como la espada grande, porque era chiquita. Ellos tenían que ser certeros a la hora de clavar a su enemigo, hermanos, de herir a su enemigo. No era nomás cuchillar donde sea. Ellos tenían que tener cuidado dónde herir al enemigo. Por eso la daga no era un instrumento que se podía usar torpemente. Era un instrumento que debía usarse sutilmente. Bien. Y Pablo está diciendo aquí: ustedes deben usar esa daga. En otras palabras, deben usar la palabra de Dios con precisión. Con precisión. Ahora, es interesante en nuestro pasaje, hermanos, que cuando Pablo habla de la palabra de Dios, Pablo no usa el término logos que normalmente se usa en la Biblia para hablar de la palabra, sino más bien Pablo usa el término rema para hablar de la palabra de Dios, ese concepto palabra. Y esta palabra rema en la Escritura no hace referencia, hermanos, a entender la palabra en general, sino más bien el término rema da a entender a usar las palabras individuales o dichos y declaraciones particulares que tiene la palabra del Señor. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo cuando él está diciendo tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermanos, no está diciendo Pablo: saben, ustedes tienen que saber la Biblia de tapa a tapa. No está diciendo, tienen que saber muchos versículos de memoria. Y cuanto más sepan muchos versículos de memoria, ustedes saben más la palabra. No. Pablo, cuando está diciendo usen la palabra de Dios, lo que está diciendo Pablo es: usen porciones específicas de la Biblia frente a situaciones específicas que se presentan. Usen fragmentos
porciones cortas de la Biblia frente a circunstancias específicas en quienes se les va a presentar. Hermanos, hay palabras específicas que hay que usar en momentos específicos. Y el soldado tiene que ser diestro para saber usar esto. El pastor John MacArthur, hablando de este pasaje, decía este pastor, el apóstol Pablo no está hablando aquí de un conocimiento general de las Escrituras, sino que destaca de nuevo la precisión bélica que solo viene como resultado del conocimiento y el entendimiento de verdades específicas. Ahora escucha esto, escuchan bien. El cristiano que no conoce bien la palabra de Dios no la puede usar bien en la batalla. Satanás va a encontrar de forma rápida todos los lugares en los que somos ignorantes o estamos confundidos y nos atacará ahí mismo. La Biblia no es una espada ancha que se agita torpemente, sino una daga que debe utilizarse con gran precisión. Hermanos, la Biblia debe usarse como una daga. Debes tú recordar porciones específicas de la Biblia ante momentos específicos que se te presentan. Un ejemplo vivo de esto es lo que encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 1. Quiero que me acompañen allá, hermanos, con sus Biblias. Vayamos a este texto. Mateo capítulo 4. Este es un ejemplo de lo más hermosos que encontramos en la Biblia. Mateo capítulo 4, versículo 1. Leamos la palabra del Señor. Quiero que ustedes observen en este pasaje cómo Cristo usa la daga del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice el texto: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora observen, hermanos, lo que está sucediendo en esta historia. Nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo había sido llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí el Señor ayunó 40 días y 40 noches. Después de haber ayunado, ocurre algo, hermanos, ocurre una tragedia, ocurre un problema en esta historia. Dice Mateo: el Señor tuvo mucha hambre. Las circunstancias del Señor se tornaron adversas, hermanos. El corazón empezó a crujir y empezó a sentir hambre. Él quería comerse, hermanos, si hubiera sido de nuestro tiempo, su silpancho, su piquemacho, su pampaquito. Estaba de hambre nuestro Señor y él podía comer cualquier cosa porque su estómago lo requería. Y dice la Escritura que en medio de esa circunstancia adversa de su vida, viene a él Satanás, hermanos, el gran enemigo de las almas. Y viene a atacarlo. Ahora quiero que ustedes vean, hermanos, qué ataque utiliza Satanás. Satanás utiliza una daga. ¿Se entiende, hermanos? Satanás no va a venir aquí a pelear con Cristo con una espada así grande, ¿verdad? Y le va a decir: ven, Señor, ven, Cristo, vamos a darnos aquí torpemente entre los dos. No, Satanás es sutil, hermanos, y él va a venir a clavar, hermanos, su cuchillo en donde uno menos lo esperaba. Y eso es lo que va a suceder aquí. Lean por favor el versículo 3, dice la Biblia: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que realmente le está diciendo Satanás a Cristo? Hermanos, aquí hay dos cosas que hay que notar bien. Si ustedes leen el capítulo 3, el versículo 17 de Mateo,
Jesucristo había sido bautizado y al salir de las aguas del bautismo, dice Mateo que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios había dicho desde el cielo, hermanos, a Cristo: tú eres mi Hijo amado. Este es mi Hijo a quien yo amo. Y ahora en Mateo capítulo 4, observen esto, hermanos, ese Hijo a quien el Padre amaba está sufriendo, está padeciendo hambre. Ahora uno se pregunta, es la gran pregunta del mundo: ¿cómo es posible que un Dios de amor pueda permitir que sus hijos sufran, padezcan? Es la gran pregunta, ¿verdad, hermanos del mundo? Y eso es justamente lo que Satanás le va a hacer a Jesús. Jesús, ¿cómo es posible, si tú eres hijo de Dios, que estés sufriendo en dependencia de tu Padre? Ya no esperes más. Mira, mientras más estás esperando de Dios, más hambre te está dando. Cuando esté en ti el poder resolver este problema, despréndete de Dios. No lo necesitas, no necesitas de tu Padre, porque tú puedes hacer y resolver este problema. Está en ti. Saca el campeón que hay en ti. ¿Han escuchado, hermanos? Tú puedes, hazlo tú. No necesitas de nadie. Tú puedes, tú eres. Confía en ti. Eso es lo que Satanás le estaba diciendo a Cristo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Actúa en independencia, no necesitas de Dios. Mientras más estás esperando de Dios, más problemas está viniendo a tu vida. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿acaso eso no es lo mismo que sucede en nuestras vidas? Hay situaciones como las del Señor Jesucristo, desesperantes. Tal vez no sea hambre, hermanos, pero puede ser otro problema social, un problema que nosotros como familia estemos experimentando. La pregunta es, ¿cómo viene Satanás a nuestra mente, a nuestro corazón? Todo, hermanos, está en la mente, todo está en el pensamiento. Las grandes luchas que el cristiano entabla, hermanos, son mentales, son mentales. Satanás no va a venir con su cuerno, con su cola y se va a presentar: ven, vamos a hacer la guerra. Nunca va a hacer Satanás eso. La lucha es mental. Y ahora Cristo tiene un problema que resolver. Si mi Padre me ama, ha dicho desde el cielo: tú eres mi Hijo amado, y estoy padeciendo de hambre, ¿cómo resuelvo eso? Estoy sufriendo y mi Padre me dice que me ama. ¿Qué hago? Pastor, si Dios nos ama tanto como sus hijos, ¿por qué esta hermana de Trinidad está padeciendo cáncer? ¿No te preguntas eso, hermano? ¿Por qué, si Él ama tanto a sus hijos, permite que sus hijos sufran, padezcan, incluso hasta la muerte? En nuestra comunidad, hermanos, hemos recibido golpes muy duros el año pasado y el año pasado. Seres queridos se nos han muerto, hermanos, en la pandemia. De los hijos de Dios, pastores se han muerto, hermanos, pastores se han muerto. Y uno se pregunta: Señor, si tú nos amas tanto, ¿por qué permites todo eso? ¿O es que no nos amas? La conclusión que el diablo quiere darle a Cristo es justamente eso: el Padre no te ama, te ha engañado, por eso estás sufriendo. No confíes en Él, no dependas de Él, el poder está en ti. Resuelve tú tus propios problemas sin Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, hermanos, si la pregunta es: ¿Jesús podía convertir las piedras en pan? Amén. Sí, lo podía hacer. Él tenía el poder para hacerlo. La pregunta es: ¿por qué el Señor Jesús no convirtió las piedras en pan? Porque, hermanos, ese no era el problema. Escúchenme bien, hermanos, esto. Para Jesús, el hambre no era el mayor problema. No, hermanos. Jesús nunca decidió en base a sus circunstancias. Eso es lo que Satanás le está diciendo a Cristo. Mira tus circunstancias. Ahora decide, actúa en base a tus circunstancias. Jesús nunca cayó en esa trampa. Es una trampa del diablo. Jesús siempre decidió en base a la palabra de Dios.
a la voluntad de su Padre. Es por eso que cuando el diablo le da la daga, ¡pam!, Jesús le responde con otra daga y utiliza una porción de la palabra de Dios para apagar ese dardo. Noten el versículo 4. Él respondió y le dijo: escrito está. Notan, esta es la voluntad de mi Padre, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, lo único que Cristo está diciendo es: yo no voy a depender de mis circunstancias, porque no solo de pan vive el hombre. Mi vida está anclada a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios me ha dicho que me ama. Mi Padre me ha dicho que me ama. Y aunque pase hambre o no pase hambre, yo voy a confiar en la palabra de mi Padre, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una daga. Se fue la daga, hermanos, al diablo. ¡Pah! Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros hacemos eso en nuestras circunstancias? Lamentablemente, como pueblo de Dios, somos propensos a tomar decisiones en base a nuestras circunstancias y no a la palabra de Dios. Cuando algo resulta bien, o se abre una puerta, decimos: ay, esa es la voluntad de Dios, tengo que hacerlo. Pero cuando se cierra la puerta, decimos: uy, no es la voluntad de Dios. Hace como un mes atrás, no recuerdo bien, visité una iglesia y el pastor me decía: pastor, quiero que prediques justamente este sermón de Efesios capítulo 6. Yo le dije: pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Es que, pastor, algo está pasando en nuestra iglesia, me decía él. Las hermanitas ya se han puesto mayorcitas y no se han casado hasta ahora en nuestra iglesia. Tenemos hermanas de 35, 40 años así. Muchas de ellas están viniendo ante mí, me están diciendo: pastor, ya no hay aquí hombres para casarnos nosotras, ¿no? Ya somos mayorcitas también, no hay en la iglesia jóvenes. Y ellas le habían dicho al pastor: pastor, como aquí en la iglesia no hay jóvenes para casarnos, ¿qué tal, pastor, si traemos de la universidad? Les convertimos y nos casamos con esos hombres impíos a quienes vamos a convertir nosotros. Y luego le pusieron el ejemplo al pastor, le decían: mira la hermana, voy a poner, hermano, su nombre, ¿no? La hermana, no sé, Saturnina, mira cómo se ha casado con el otro y él era impío, le habían dicho al pastor. Y mira la hermana, el impío la ha traído a la iglesia y se ha convertido el impío. Y ahora se han casado y su familia bien lindo es, pastor. Entonces nosotros también queremos ir a la universidad, nos vamos a traer un joven así mayor de 35 y le vamos a convertir en la iglesia. Y así como la hermana Saturnina, vamos a también tener una familia, ¿no ve? Bonita. Ahora yo le pregunto, hermanos, a ustedes, ¿eso es algo que funciona o no funciona en la iglesia? Providencialmente, en ocasiones funciona. Somos testigos nosotros de muchos hermanos de los que estamos aquí, que, verdad, nos hemos casado con una persona que no es creyente, y por la providencia de Dios, esta persona no creyente ha llegado al evangelio porque nosotros le hemos traído. Funciona y son una buena familia. Pero la pregunta es, hermanos, la pregunta más importante no es si funciona o no funcionan las cosas. La pregunta más importante ¿es lo que dice así la palabra de Dios? ¿Eso es lo que realmente enseña la palabra de Dios? No todo lo que funciona en la iglesia significa que sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es todo lo que está escrito en este libro. Y está escrito en este libro que el hombre y la mujer no deben unirse en yugo desigual. Es por eso que, como pastores, yo no puedo decir a los jóvenes aquí: joven, si aquí en la iglesia no hay una hermana que te case, entonces andate a buscar nomás de afuera, te vas a traer, te vas a casar. No puedo hacer eso, aunque funcionen muchos de nosotros, porque no importa la circunstancia, hermano. No importa si funciona o no funciona circunstancialmente. ¿Qué está escrito aquí? Y eso es justamente, hermano, lo que Jesús entendía y respetaba. Estaba de hambre,
Circunstancialmente el remedio, ¿cuál era? Si estaba de hambre y él tenía el poder para convertir la piedra en pan, pues que lo convierta y coma. Circunstancialmente eso iba a funcionar, pero no era la voluntad de Dios, no era lo que estaba escrito en la Biblia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. Nunca tomes una decisión en base a tus circunstancias, hermano y hermana. Toma tus decisiones anclada en la daga, en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Cuando Pablo está diciendo, toma la palabra de Dios, está hablando de eso, hermanos. Que cuando viene un pensamiento a tu mente específico, respondas con la palabra de Dios, con porciones específicas de la palabra de Dios, a esa daga, a esa acechanza y a ese dardo. En nuestro texto, Satanás no se queda ahí. En el versículo 5, leamos la escritura, hermanos. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, dice, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esto es más poderoso, porque ahora el diablo utiliza aquí un texto bíblico. Y es genial, hermanos, esto, porque si hay algo que debemos saber de Satanás, es que Satanás sabe la palabra. Satanás cita la palabra. Satanás puede incluso, hermanos, predicar la palabra. Pero saben, hermanos, Satanás es como los falsos maestros de nuestro tiempo. Cita la palabra, puede predicar la palabra, pero lo va a hacer siempre fuera de su contexto. Si bien él va a utilizar la escritura, lo va a usar para torcerla. Y eso es justamente lo que está pasando aquí. Satanás le lleva, dice Mateo, a Cristo a la santa ciudad, al pináculo del templo arriba. Y le cita a Satanás el Salmo 91 a Cristo. 91 verso 11 al 12, donde el salmista dice, si te arrojas, el Señor te va a sostener en sus brazos y no va a permitir que caigas en tierra. Y Satanás le dice, mira, Cristo escrito está ahí. Está ahí en la palabra de Dios. Tienes que tirarte, dice, de aquí. Y cuando te tires, el Señor va a mandar sus ángeles para que tu pie no tropiece en tierra. No te lastimes cuando caigas del pináculo. Ahora, hermanos, ¿tú qué dirías a esto? ¿Qué dirías a una afirmación como esta? Esta es una acechanza del diablo. ¿Acaso no vienen así a veces? Como jóvenes, había un joven que me decía, pastor, me decía él, yo quiero ser como Salomón. Y yo decía, uy, qué bien, joven. ¿Será que querrás ser sabio como Salomón? Él me dice, no, pastor, yo quiero ser como Salomón. Él tenía hartas chicas y nadie le decía nada. Casi 1000, has dicho tú, 1000 mujeres ha tenido. Y aquí en la iglesia te da de 200, de 300, ya nos estás murmurando, estás juzgando, pastor. Y él 1000 ha tenido. ¿Por qué no puede tener 1000? ¿Qué le responderías a tu hijo, hermano, si te dice eso? ¿Es una acechanza o no? Papá, yo quiero ser como Abraham. Mira, Abraham 2 esposas ha tenido, su sierva y la Sara. Ahora yo también quiero tener, ¿por qué no puede tener mi esposa y una criada? Y con ella hijo también puede tener como Abraham. ¿Qué le responderías a tu hijo, hermano, si hace eso? Es una acechanza, es algo que te está diciendo que es bíblico. Una daga, hermanos. ¿Qué vas a hacer? Satanás le está haciendo eso a Cristo. Pero dice la Biblia ahí, mira, Salmo 91, tírate y él te va a agarrar con su mano, no vas a tropezar. Dice la Biblia. Sí, hermanos, sí, dice la Biblia. Sí, dice la Biblia que Salomón tuvo un arenal de mujeres, de 1000 mujeres. Sí, dice la Biblia. Sí, dice la Biblia que Abraham tuvo dos esposas con las que tuvo sus hijos, 2 mujeres, Agar y Sara. Sí, dice la Biblia, hermanos. Pero ustedes saben el contexto en el que eso se desenvolvió, hermanos. Yo le decía a los jóvenes, oye, ¿tú sabes lo que hicieron las 1000 mujeres con el Salomón? ¿De verdad saben lo que le han hecho a este hombre? Le han hecho su vida desgraciada, le es su vida. Esas mujeres le llevaron a Salomón a adorar a los dioses de Moab.
Hicieron de su vida una vida miserable. ¿Eso es lo que tú quieres para tu vida? Claro, podemos citar un texto de acuerdo a nuestra conveniencia, pero ¿qué dice el contexto? ¿Acaso era la voluntad de Dios que Abraham tenga dos mujeres, hermanos? Sara y Agar. No, por causa de esa desobediencia tuvieron que enemistarse hasta hoy en día los ismaelitas y la tribu de Isaac. Bueno, el pueblo de Israel que viene de Isaac. Hasta hoy en día los árabes vienen de los ismaelitas. Hay un conflicto ahí entre los dos hijos de Abraham, por causa de que Abraham se adelantó a las cosas. No cites un texto fuera de su contexto. Todo texto debe entenderse en su contexto. Y cuando el salmista está hablando en el Salmo 91 de que si te tiras de una peña o de un pináculo, el Señor te va a sostener y te va a agarrar, no se refiere ahí, hermanos, a que lo hagan literalmente eso. Lo que está diciendo el salmista es que confíes siempre en Dios. Eso es lo que está diciendo él. Confía en Dios. Aférrate a su palabra. Así caigas, el Señor siempre estará allí. Y es por eso que Cristo le cita a Satanás en el versículo 7, otro escrito de la Biblia, y le dice: sabes, si yo me tiro ahora mismo para ver si el Señor me cuida o no me cuida, eso no es confiar en Él, eso es tentarlo. Versículo 7, escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Yo no puedo hacer eso. Mi deber no es probar a Dios. No hay nada que yo haga para probarle a Dios. Él no necesita ser probado. Dios necesita, hermanos, Dios no necesita ser probado. Los probados necesitamos ser nosotros. Dios merece ser confiado, hermanos. Es la confianza. Y es justamente lo que el Señor hace con Satanás. Termino con esto, mis amados hermanos. Cuando Pablo está diciendo entonces que uses la daga del Espíritu, se está refiriendo, hermanos, a estas porciones, repito una vez más, porciones específicas de la palabra de Dios que debes usar para responder a momentos específicos de tu vida. Ese es usar la daga del Espíritu. La pregunta es, hermanos, entonces, en conclusión, ¿tú estás luchando de esa manera contra Satanás, hermano, hermana? ¿Tú estás luchando tomando la Biblia de esa manera, hermano y hermana? ¿De qué manera estás usando la palabra de Dios, hermano y hermana? ¿De qué manera? ¿Cómo estás respondiendo ante situaciones específicas de tu vida, cualquiera que sea? ¿Qué texto de la Biblia estás usando para tomar decisiones específicas de tu vida? ¿O estás enfocando las decisiones de tu vida en base a las cosas que salgan y a las cosas que no salgan? Hermanos, hay cosas que no nos van a salir circunstancialmente. Vamos a padecer de hambre como Cristo, pero estamos aún así en la voluntad de Dios. Como también podemos estar en la prosperidad lejos de la voluntad de Dios. Las circunstancias no determinan la voluntad de Dios, hermanos. Es la palabra de Dios, lo que está escrito. Si tú, hermano, estás decidiendo en base a lo que está escrito en la palabra, no importa, hermano, si te está yendo bien o mal en tus circunstancias, confía en la palabra de Dios. Eso hizo Cristo, hermanos. Eso es tomar la daga del Espíritu. Muchos de nosotros hemos caído por no saber usar bien la palabra. Hemos tropezado como soldados, hermanos. En vez de dar la daga, nos hemos hecho dar nosotros la daga con Satanás y hemos caído allí. Y es por esa hora que el Señor nos está llamando a luchar, hermanos. Y esta es la aplicación final de este sermón. Si hay algo que quiero que entiendan, hermanos, es que el cristianismo no se trata de hombres que están defendiéndose de las acechanzas del diablo. Hermano, la vida cristiana no es una vida a la defensiva. La vida cristiana es una vida a la ofensiva. Es una vida de ataque, hermanos.
Mucho tiempo lleva el cristianismo atrincherado, defendiéndose del diablo, ¿no? Que no me haga, que no me haga. Pero la idea del apóstol Pablo aquí es, no necesitas solamente defenderte, ahora tienes que atacar. Tú tienes la espada del Espíritu, tienes la palabra de Dios, y el cristianismo tiene que ir marchando adelante, tiene que ir atacando las puertas del Hades. Es el diablo, hermanos, el que retrocede. Es el diablo el que tiene que retroceder. Son los demonios los que tienen que huir. Cuando vean a un cristiano asirse, tomar y desenvainar la palabra del Espíritu. Es por eso que el apóstol Pablo, repito, toma este capítulo 6, verso 17 de su escrito para exhortar a los hermanos a que tomen la espada del Espíritu y ataquen al enemigo. Hermanos, atacar al diablo no es agarrar un cajón y de forma simbólica decirles a ustedes, hermanos, aquí está el diablo y ahora vamos a decirle, fuera. ¿Han visto eso, hermanos, en la tele? Esos shows, ¿no? Fuera, Satanás, y te piso, y te ato, y te reprendo en el nombre del Señor. Eso no tiene nada que ver, hermanos, con el ataque que nosotros le damos a Satanás. El ataque verdadero que un genuino cristiano le da a Satanás es cuando toma seriamente las Escrituras. Mientras tú no tomes seriamente las Escrituras, hermano, eres un soldado a la deriva. Un soldado que no sabe manejar bien su espada es un soldado que probablemente ha de morir. Toma la espada del Espíritu. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar por este tiempo que el Señor nos ha permitido tener en su palabra.